Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos aquí a nuestra lectura express del libro de Mormón. El día de hoy vamos a estar tratando Palabras de Mormón, el libro de Palabras de Mormón, y estaremos hablando de un sabio propósito. Para un sabio propósito, vamos a ver qué nos trae este título, cómo es que Moroni llega a tocar nuestras vidas y también vamos a explicar un poco, bueno, porque vemos Palabras de Mormón y luego entonces estamos viendo el libro de Mormón. Más adelante es el mismo autor. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, vamos a poder hablar mucho más de eso y vamos obviamente a sacar jugo, provecho. Vamos a exprimir este libro lo más que podamos y vamos a poder disfrutarlo con ustedes. Así que esperamos que se puedan preparar el día de hoy tomando nota, sacando sus escrituras, sea físicas o digitales, o también aquí nosotros les traeremos los versículos que vamos a leer y esperamos que ustedes puedan dejarnos sus comentarios. Así que gracias por estar aquí el día de hoy. Papi, buenas tardes, noches, dependiendo de los países. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, mi querida Liz, muy feliz como siempre de cada jueves encontrarnos aquí para la lectura del libro de Mormón. Me está encantando esto, ya me estoy acostumbrando a estar invitado a este programa, eh, porque el libro de Mormón pues siempre ha sido una pasión para mí. Me encanta estudiarlo, me encanta escudriñarlo. Y bueno, vamos a ver qué cosas salen hoy, que venimos con un tema bien rico. Las palabras de Mormón realmente es un momento digámoslo así, hablando a nivel de mundo, muy estratégico Uh -huh. en la compilación del libro de Mormón, muy necesario Uh -huh. y que demuestra la sabiduría de Dios y cómo los planes de Dios no pueden ser frustrados. Palabras de Mormón es todo eso, nos da ese contexto tan hermoso. Bueno, ya quiero que comencemos para que nos amplíes mucho más ese pensamiento y la manera también en la que podemos ver este libro, bueno, Palabras de Mormón. Es interesante cuando hacemos esto y hacemos estas lecturas, es ver los diferentes puntos de vista que tanto nosotros al estudiar el libro basado en la doctrina, como ustedes, queridos hermanos y hermanas allá en casa y jóvenes, que han estudiado el libro de Mormón, pueden ver diferentes cosas y percibir diferentes cosas y es maravilloso como nosotros leemos y Dios nos ama, pero alguien puede leer y Dios te sostiene en tus pruebas. Entonces es interesante cómo vamos viendo esa diferencia. Queridos hermanos, antes de comenzar, los invitamos a que puedan dejar su like, a que puedan suscribirse aquí a este canal de Central de las Escrituras, en donde tenemos contenido para ustedes todos los días. Aquí hay siempre programación para ustedes, diferentes temas. Ven, sígueme, tenemos noticias, tenemos clubs de lectura, tenemos viajes, así que ahí siempre estamos con ustedes conectados. También los quiero invitar a que aquí en YouTube pueden buscar Ven Sígueme Express con Liz Posada. Creo que pronto, les vamos a tener ahí una noticia con respecto al Ven Sígueme Express, así que yo de ustedes estaría muy atento a lo que va a suceder con este Ven Sígueme Express y estar muy atentos a nuestras plataformas. Así que en este Ven Sígueme estamos hablando, Padre resucitó. Estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. Y a mí me encantó este tema. Fueron 10 minutos exquisitos de Delicioso. pura doctrina, de puro aprendizaje. Hablamos de el nombre de lo que qué significa el nombre María y cómo esto significa la resurrección de Jesucristo. Así que esto fue maravilloso. Los espero a todos ustedes ahí en el Ven Sígueme Express, un Ven Sígueme rápido que pueden utilizar para ustedes su aprendizaje, pero también si dan clases para los jóvenes, clases para los HAS, mejor dicho, todo lo que tenga que ver con jóvenes, ahí también lo pueden encontrar. Y también los invitamos a ver el Ven Sígueme con Walter Posada, que también se encuentra aquí en el canal y se llama Resucitó. Diferentes perspectivas del acontecimiento más importante de este mundo, que es este sacrificio de Jesucristo que termina o empieza con su resurrección. Así que ahí los esperamos, queridos hermanos. Y también los invito a que puedan seguir Central de Jóvenes, donde estamos subiendo contenido muy interesante. Y solo quiero para aclarar, queridos hermanos, en Central de Jóvenes ustedes encontrarán este título, Jóvenes. Contenido para jóvenes. Me encanta que hermanos y hermanas de todas las edades nos sigan en Central de Jóvenes, pero el contenido es especialmente para los jóvenes, así que tomamos lo que está en tendencia, lo apropiamos al Evangelio sin ser irreverentes o amarillistas o demasiado escandalosos y lo brindamos para el público joven. Pero ustedes también nos pueden seguir allá para que tal vez no se vayan a sentir incómodos, pa. Claro. Oye, Liz, y cuando tú dices que tomamos lo que está en tendencia, yo digo,
¿qué significa exactamente eso? Porque ya no soy joven, ¿sí? O al menos no Sí, soy sí. de tu edad. Y entonces cuando miro las plataformas de Central de Jóvenes digo, ah, sí, Liz utiliza algunas frases que los jóvenes sí entienden, que yo es posible que ya no entienda y que debo comprender que tal vez tengo que actualizar mi vocabulario o está bien, como dice el poema, abandona con donaire las cosas de tu juventud y eso Así hago yo, pero me divierte mucho el contenido de Central de Jóvenes. Liz, si me lo permites también, quiero decir que es posible, hermanos, es muy posible que este lunes entrante, les tengamos una sorpresa con la noche de hogar desde estas plataformas. O sea, con la noche de hogar con este servidor, bueno, seguramente Liz, por ahí otras personas nos van a acompañar, pero queremos tomar ese espacio, no dejar perder ese espacio que ustedes tanto han amado, con un contenido serio, objetivo, juicioso, pero también que sea divertido para toda la familia. Entonces, es muy posible que el próximo lunes por ahí nos encontremos en la noche de hogar. Si quieren, coloquen sus comentarios los que vean aquí. ¿Qué les parece si hacemos una noche de hogar con ustedes? A mí me eso. gustaría muchísimo. Excelente, Pa. Bueno, lo que traemos son sorpresas. Central de Jóvenes viene con un montón de contenido. El Ven Sígueme Express seguramente ustedes también se van a sorprender con lo que va a pasar con él. Ahora, seguramente, todo es seguramente porque ustedes tienen que estar atentos. No queremos dar el spoiler, pero ahí ustedes tienen que estar atentos y los invito, Central de Jóvenes, un espacio sano y seguro para los jóvenes de la iglesia. Ahí está. Muy bien, Pa, tenemos mucho de qué hablar, así que empecemos con nuestra clase del día de hoy. Vámonos, hermanos, a Palabras de Mormón dentro del libro de Mormón. Palabras de Mormón nos trae solo un capítulo y empezamos con estos dos primeros versículos. Hablemos un poquito de quién era Mormón. Mientras estudiaba de quién era Mormón, me pareció interesante que cuando Mormón era pequeño, bueno, a él se le comentó acerca de estos registros y se le dijo que él al crecer también sería parte de estas personas especiales para el Señor que escribirían para nuestro beneficio hoy en día. Y me sorprende, Pa, que quien haya visto a Mormón cuando era pequeño era Amarón, ¿no? Que si no estoy mal, lo tratamos en el capítulo anterior en Omni, entonces me pareció bastante interesante esto y, y también me Bueno, pero gusta esto, este era porque sí. otro Amarón. Ok, ok, Este era ok, otro Amarón, listo. sí, sí, sí. Ok, sí, yo sí decía que sí, por eso dije, Pero, tal vez era el que, sí, sí. Pero es interesante, Pa, cómo el Señor mira a todos sus hijos y ve las capacidades que todos nosotros podemos tener. Y me gusta, Pa. Me gusta ver que este libro empieza con un hombre que desde su niñez era un potencial para ser un profeta del Señor. Y el Señor lo sabía. Y por eso no lo despreciaba porque fuera niño o joven o adulto, sino que desde su niñez, desde sus primeros años, él ya estaba colocando responsabilidades sobre Mormón, porque Mormón podía hacerlo. Y me hace pensar para que eso nos da la posibilidad y nos abre las puertas de decir, no importa la edad que yo tenga, si yo cumplo y guardo con los mandamientos del Señor, soy de provecho para Él. Soy deleitable para Él, ¿no? Mormón ahorita lo va a mencionar esa palabra, deleitable, pero soy deleitable para el Señor. Soy útil para Él. Puedo ser una herramienta útil. Y Mormón sí que lo va a hacer. ¿Algunos comentarios de esto, Pa? sí, Liz, me gustaría leer aquí este versículo 1, justamente. Y ahora bien, yo, Mormón, estando a punto de entregar en manos de mi hijo Moroni los anales que he estado haciendo, he aquí que he presenciado casi toda la destrucción de mi pueblo, los nefitas. Entonces, este primer versículo es riquísimo, porque a veces cuando llegamos a este momento, decimos, como lectores desprevenidos que a veces somos, hermanos y hermanas y jóvenes y jovencitas, decimos como, pero espera, ¿qué pasó? O sea, veníamos con Nefi, con Jacob, con los hijos de Jacob, con Enos, espera, pero de pronto aparece Mormón aquí diciendo que ya está acabando de compendiar todas las planchas y que está entregándole las planchas a su hijo Moroni. ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Pues bien, las palabras de Mormón son escritas muchísimos años después de Nefi, de Jacob y de Nos. ¿Sí? O sea, cuando encontramos por allá en tercer Nefi, bueno, en tercer Nefi, de hecho no, cuando encontramos por allá
en Mormón, en el libro de Mormón, en Mormón, y en Morón, y que Mormón se está despidiendo de su hijo, es justamente cuando está escribiendo esto, Liz. Sí, O sea, es sí, el sí, momento sí. en que está escribiendo esto. O sea, es como si yo, hermanos, para que tengamos como una idea, es como si yo hoy, a los 52 años que tengo, le dijera a Liz, Liz, te voy a escribir unas palabras, pero solo léelas cuando yo tenga 80 años o cuando yo muera, un ejemplo. Ujú, Es más o sí, menos eso, ¿sí? Mormón escribe ya cuando está a punto de entregar su vida, pero para un tiempo mucho anterior, como diciéndonos, cuando llegues a este momento quiero que sepas qué fue lo que sucedió. Y entonces toma a su hijo y le entrega a Moroni y le entrega las planchas. Le dice, mira, esto es todo lo que hice. Cogí unas planchas pequeñas que se llaman las planchas de Nefi, donde están todos los escritos de Nefi y de Jacob, profecías, revelaciones hermosas. ¿Cómo nos hemos deleitado, ¿no? Con sí. esos escritos, Liz. Hasta tú has llorado cuando has despedido a esos profetas en la lectura, has llorado porque los has aprendido a amar. Y llega Mormón y le entrega a Morón y le dice, estas planchas menores traían esos conceptos. Ahora viene toda la historia de las planchas mayores. No sé, hijo Moroni, por qué el Señor me pide que escriba esto aquí. No lo sé, Ujú. pero esto debe ir aquí, en este momento. Así que quiero que ahí lo dejes. Qué interesante, porque ahora vamos a leer un poco más de qué se trata todo esto. Pero otra cosa interesante aquí, Liz, es que Mormón dice, he presenciado casi la destrucción de mi pueblo, los nefitas. Sí. Y esto con los parangones de un libro inspirado a un libro escrito por un hombre, me hace recordar mucho un libro por allá de Gabriel García Márquez, que uno ya sabe el final desde el comienzo. Aquí uno como que se choca y dice, espera, ¿cómo? Yo como que siempre he ido por los nefitas y quiero que los nefitas ganen, y al final ya Moroni me está diciendo aquí en este momento que todo lo que me falta del libro, al final me voy a encontrar con que los nefitas van a ser destruidos. Sí. ¿Sí? Así que, además de todo eso, Mormón tenía un sentimiento de muchísima tristeza cuando le entrega estos anales, estas planchas a Moroni. O sea, se siente sumamente afligido. Está a punto de terminar su vida, está a punto de terminar su escrito y además ve a su pueblo totalmente destruido. Y literalmente consciente de que va a dejar a su hijo solo, a su hijo Moroni. Mm. Sí, sí, Pai. Bueno, gracias por esta explicación porque es importante que podamos tener en cuenta porque Palabras de Mormón, que es del mismo autor, Mormón, viene aquí y entra a la mitad diciendo, y quedamos prácticamente como, bueno, ¿qué sucede acá en este espacio, no? Sabiendo que Moroni viene mucho después, va a venir también mucho más adelante y ahora vamos a entrar es con Mosía. Entonces, también hay algo interesante y es que, bueno, gracias a Mormón, tenemos lo que hoy día tenemos como el libro de Mormón, ¿sí? Y todo lo que hemos conocido, de lo que tú hablaste, Panefi, Enos, Jacob, Jarón, Omni, todo lo que hemos estudiado es gracias a Mormón, hace un compendio, entonces hace un resumen de todas las palabras que ellos dieron, las resume y las coloca en este libro. Qué maravilloso. Ahora también es importante entender que una de las razones por las que se coloca este libro acá es por lo que hablamos la clase anterior. Eh, Martin Harris o Oliver Cowdery, Martin Martin Harris. Harris, ¿sí? Es aquel que pierde estas 116 páginas. Entonces, Mormón también tiene que entrar acá a dar un pequeño contexto de lo que vamos a ver más adelante para que nosotros no nos perdamos y podamos estar como, ok, esto es lo que va a venir. Por eso es que del versículo 11 para abajo, Mormón nos va a hablar del rey Benjamín, lo que vamos a ver ahora en Mosía. Entonces, deja este resumen y me encanta. Y creo que la palabra de esta clase para mí va a ser me encanta. Ver cómo este es un libro inspirado, cómo es un libro verdadero. Estos hombres vivieron hace cientos de años, pero el Señor sabía lo que ocurriría en el tiempo de José Smith y permite que sus siervos sepan dónde colocar estas palabras, porque sabía que más adelante nosotros las necesitaríamos. Necesitaríamos entender el porqué de esto. Necesitaríamos entender cómo es que suceden las cosas y tener un poco más de amplitud en lo que estamos aprendiendo. Qué hermoso es este libro y así comenzamos, queridos hermanos. Así que vamos al versículo 2. El versículo 2 dice lo siguiente.
y es después de muchos siglos de la venida de Cristo cuando entrego estos anales en manos de mi hijo. ¿Sí? Aquí vemos que esta fue el final básicamente del libro de Mormón. Entonces dice, y supongo que él presenciará la completa destrucción de los de mi pueblo. Pero Dios conceda que él les sobreviva, a fin de que escriba algo concerniente a ellos y un poco concerniente a Cristo, para que tal vez algún día pueda beneficiarlos. Mormón Pa hacia aquí, en el final de su escrito, hace 3 oraciones. Las vamos a ver en el versículo 2, las vamos a ver en el versículo 8 y la vamos a ver en el versículo 11. 3 oraciones que él literalmente está haciendo a Dios. Primera oración, pero que Dios conceda que mi hijo Moroni sobreviva, pidiéndole a su Dios que permita que su hijo Moroni viva, ya no porque, claro, lo ama y quiere que viva, pero además para que pueda beneficiarnos a nosotros. Eso no es amor, ¿pa? Eso no es un profeta que ama a su pueblo de la actualidad y de ahora. Y me parece hermoso como Y Moroni desde ese tiempo ya nos mostraba amor. claro, oye Liz, aparte del amor, hay que ver aquí cómo se maneja unos formatos literarios, otra vez, de contar el final antes de que suceda. ¿Sí? O sea, y eso es fabuloso. Eso solo lo pueden hacer escritores inspirados, ¿sí? Contar el final antes de que suceda. Aquí vemos otra vez cómo Mormón nos cuenta que han pasado muchos siglos desde la venida de Cristo, pero antes de llegar a las palabras de Mormón, oímos y leímos de profetas diciendo que estaban esperando la venida de Cristo. Y otra vez, el lector desprevenido, que podríamos ser cualquiera de nosotros, hermanos, podría llegar aquí y decir, espera, pero ¿cómo así? ¿Ya llegó Jesucristo? No, porque es que él está contando como alguien que ya vio toda la película, ¿sí? Y está anunciando, ya llegó Jesucristo. Jesucristo visitó este continente, Jesucristo visitó estas tierras, y esto que estoy escribiendo y lo que va a escribir mi hijo sucedió siglos después, de hecho 3, 4 siglos después de la venida de Jesucristo a las Américas. Qué hermoso digámoslo así, en idioma juvenil, qué hermoso este spoiler espiritual que está hecho para los propósitos del Señor. O sea, para que cuando leemos de Omni para atrás, pensamos, ¿y si habrá sido cierto? ¿Y será que ese Jesucristo sí llegó? ¿Será que estos hombres que profetizaban y decían que vendría, este hombre que vendría a predicarnos y a enseñarnos, sí vendría? Y llega entonces Mormón y aquí en medio nos dice, espera, antes de que avances, sí, sí vino, sí vino. Solo te quiero dejar eso, sí vino. Sí era verdad lo que ellos dijeron. Y eso, bueno, es que me parece increíble, Pa, como el Señor deja estos escritos tan bien hechos para que en nuestros corazones no haya duda y que si la hay pueda ser respondida. El Señor no solo quiere que nosotros creamos y aunque sí nos pide que tengamos una fe ciega, también entiende que hay algunos de nosotros que tal vez a veces necesitaremos un poco más. Y aunque se espera que aún así creamos, también nos provee este tipo de hombres como Mormón que nos dicen, aquí te afirmo lo que tu corazón estaba preguntando. Y bueno, aquí tenemos mucho, mucho para ver y el amor que Moroni nos tiene nuevamente pidiendo que su hijo viva para que nosotros podamos ser beneficiados. Me encanta, Liz, eso que dices de las oraciones, ¿no? Porque los papás, y lo digo los padres, siempre estamos orando por los hijos. Yo no puedo arrodillarme ni una sola vez al día, que lo hago varias veces, ¿sí? No puedo orar, no puedo elevar una sola oración a Dios sin que te incluya a ti y a Pedro Daniel, a mis hijos, ¿sí? Y creo que cada uno de ustedes, hermanos, hace lo mismo. Y jóvenes, jovencitas que nos están viendo, ustedes pueden estar seguros que no habrá una oración de sus madres o de sus padres en las que sus nombres no estén incluidos, porque el amor de un padre es un símil del amor del Padre Celestial, queriendo siempre lo mejor para nosotros. Así que eso me parece hermoso.
que Mormón está orando por su hijo, me parece fabuloso. Y entonces Mormón reconoce, dice, yo ya he hecho un compendio de toda la historia del inicio de este pueblo nefita, pero encuentro estas planchas menores de Nefi, ¿sí? Y hay muchas profecías ahí, muchas revelaciones, y las hemos estudiado. ¿Y qué revelaciones? En primer, segundo Nefi, en Jacob, en Enos, encontramos doctrinas poderosísimas sobre el plan de salvación, la expiación, la creación, la caída, los pilares del plan de salvación. Los encontramos en esos libros. De hecho, creo que en todo el libro de Mormón se habla de todas las cosas, pero en esos libros iniciales, en esas planchas menores, es donde más se habla de los ejes, digámoslo así, de los centros fundamentales del plan de salvación. Y Mormón toma estas partes y las coloca ahí. Y entonces por eso quiere hacer esa aclaración. He encontrado esto, lo he colocado aquí y ahora voy a empezar a hablar desde aquí en adelante de lo que es Benjamín y todos los reyes que vienen, hasta que viene Jesucristo y hasta que entregue estas planchas a mi hijo. Más adelante también vamos a leer, Liz, por qué lo hace por un sabio propósito. Y de hecho creo que tenemos preparado un video, ¿no? ¿Por qué están estas planchas? No sé si lo vamos a ver ahora sí, o claro. lo vamos a ver adelante. Tú eres la que dirige el programa. Yo solo me dejo llevar. Veámoslo de una vez, para poder seguir entendiendo mucho más y podamos ya entender el porqué de las planchas, porqué el de Palabras de Mormón está aquí justo en la mitad y podamos continuar con lo demás que Moroni tiene para nosotros. Entonces vamos con el video, hermanos, atentos para que podamos aprender. Mormón explicó, en las Palabras de Mormón, que había usado las planchas menores en su compilación. Esta explicación funciona de la misma manera que un lector esperaría de una introducción a una obra, aunque se encuentre al final. Pero, ¿sabías que la práctica de concluir un registro con una explicación era una práctica del antiguo Cercano Oriente llamada suscriptio? Las Palabras de Mormón no es el único suscriptio encontrado en el Libro de Mormón. José Smith explicó que la portada del Libro de Mormón fue traducida de la última lámina de las planchas, haciéndolo un suscriptio también. Esos usos de suscriptio enraizan al Libro de Mormón en las prácticas literarias del antiguo Cercano Oriente, que habría sido contraintuitivo en las Américas del siglo XIX. Y ahora ya sabes por qué. Bueno, ya sabemos ahora por qué. Claro que sí. Y qué interesante que ahí entonces, Liz, encontramos otra evidencia de la veracidad del Libro de Mormón, que está escrito con formas literarias del antiguo, ¿sí?, Israel, ¿sí?, traídas. Que alguien podría decir en el siglo XIX, José Smith se inventó todo esto. Pero todo lo que hay en el Libro de Mormón muestra que es una forma literaria del antiguo Israel. ¿Sí? Esto me parece fabuloso. Sí, y nuevamente, estas lecturas también nos ayudan a, si nuestra fe en cierto punto está flaqueando o realmente no sentimos que lo que leemos sea verdad, bueno, aquí en estas lecturas vamos dando esas pruebas que el Señor ha dejado dentro de sus escrituras para hacernos ver y hacernos sentir en el corazón que estas palabras son para nuestro beneficio. Y son tanto para nuestro beneficio para que solo quiero volver un momento a esto de que mi hijo pueda sobrevivir para el beneficio de mis hermanos. Moroni Pa es una de las personas que nos explica de una forma, podríamos decirlo, más ampliada lo que significa la caridad. Él nos enseñó que la caridad todo lo sufre, todo lo soporta, y cuán importante era que literalmente Moroni sobreviviera para dejarnos todas sus enseñanzas. Imagínate, Pa, nos enseñó lo que es Jesucristo, la esencia de Jesucristo, que es caridad. Jesucristo es la caridad y Moroni nos enseña eso y mucho más. Así que gracias a ese amoroso Padre por pedir que su hijo sobreviviera, no solo para que viviera muchos años y gozara de su vida, sino para que nos dejara cosas necesarias para nuestra salvación. Y bien, Pa, vamos entonces con el versículo 6. Vamos a ubicarnos ahí en el versículo 6, que dice lo siguiente. Me encanta esa partecita que viene ahí, me encanta realmente. Tú dijiste que la palabra era me encanta. Me encanta. Y aquí la vamos a utilizar mucho.
Listo, Pa. Entonces, nos ayudarías leyendo el versículo 6 y ahí puedes hacer una, ¿cómo se dice esto? Una intervención. Sí, dice, mas he aquí tomaré estas planchas que contienen estas profecías y revelaciones y las pondré con el resto de mis anales. Mira, se acoge todo lo de Nefi, así que nosotros conocemos como Ujú. primer, segundo Nefi, Jacob, Enos, Jarón, Ovni, ¿sí? Y las colocaré con el resto de mis anales, Sí. porque me son preciosas y sé que serán preciosas para mis hermanos. Liz, aquí quiero decir algo. Eh, Esto de que son preciosas y serán preciosas para mis hermanos, o sea, para nosotros, es un sentimiento profético de un profeta del Señor. O sea, no es una simple o una mera, un mero asombro de Mormón, de decir, wow, esto está muy bueno, ¿cómo lo voy a dejar por fuera? No, él siente por el Espíritu, sin saber cómo va a ser, que esto va a ser precioso para nosotros. ¿Es realmente precioso para nosotros, Liz? O sea, ¿realmente valoramos estas cosas? ¿Realmente decimos qué valor tiene el libro de Mormón? ¿O lo miro en mi mesa de noche o en mi dispositivo móvil a veces y digo, tengo que leer el libro de Mormón? Ay, ¿verdad que hay que leer el libro de Mormón? ¿Sí? Como algo más que puedo hacer en mi vida, o lo tengo como un tesoro, porque esto es algo precioso para un profeta de la antigüedad y él pensaba que iba a ser precioso para cada uno de nosotros, Liz. Y mira, Pa, que creo que ese es un sentimiento que muchos de nosotros hemos sentido, tal vez en maneras diferentes. Me gustaría que cada uno de nosotros pudiera pensar en este momento una de las cosas que más ame del Evangelio, sea ir al templo, sea leer las escrituras, dirigir los himnos, ser la maestra de la primaria, escudriñar las escrituras, ¿sí? Pagar un diezmo. Piensen en una de las cosas que más amen del Evangelio. Y ahora piensen, sí, porque seguramente nos ha pasado, escuchan a alguien que dice lo contrario. Ustedes aman ir al templo y alguien dice, uy, no, a mí me da mucha pereza. O yo, uy, no, yo para ir al templo me parece aburrido, me parece pesado. O ¿No te ha queda tan sucedido lejos, no que, vale o la queda pena. tan lejos? ¿No te parece que a veces cuando te tocan eso que tú dices, pero es que para mí es increíble? Tú piensas, si tan solo esta persona viera lo que yo veo, si tan solo esta persona aprovechara todo lo que tiene este lugar o este libro o esta acción en su vida, todo sería tan diferente y que a veces nos llega a doler. No me quiero imaginar lo que Mormón sentía de, es que esto es preciado. Quiero que para mis hermanos también sea apreciado. Quiero que para ellos también vean lo que yo veo en este libro, que yo veo que es de necesidad para el hombre y la mujer de esta tierra. Me imagino a Mormón Pa pensando de esa manera y deseando, ¿no? Como tal vez una cuarta oración que para nosotros también sea apreciado en esta época actual, ¿no? Sí. Oye, Liz, me hiciste recordar que hace años un buen amigo me contó que aquí en Bogotá hay un lugar donde venden muchos libros que se llama San Victorino. Y entonces él estaba caminando por ese lugar cuando en el piso vio muchos libros para la venta. Uh -huh. Cuando de repente miró y vio un libro que tenía, un libro antiguo que tenía el Ángel Moroni en la pasta. Era un libro de Uh -huh. Mormón antiguo. Dijo, literalmente, me puse a llorar cuando vi el libro de Mormón en el piso. Y entonces la persona que estaba vendiendo me dijo, uy, mi amigo, ¿algo le conmovió? Y dijo, sí, me conmovió ese libro que usted tiene ahí. Y le dijo, lo estoy vendiendo barato. Le dijo él, no importa cuánto lo esté vendiendo, yo lo voy a comprar. Él tenía su propio libro de Mormón y su casa tenía libros de Mormón. Pero él me decía después, lo que me conmovió de ver ese libro de Mormón ahí es pensar en que alguien no lo apreció, porque el libro estaba viejo, ya ajado, como si lo hubieran leído y de pronto alguien lo abandonó, ¿sí? Y dice él, me dolió por ver el libro ahí, pero también me dolió por quien lo despreció.
Entonces vuelvo a esto que tú dices, Liz, y que leemos de las Escrituras. Es precioso. Vemos realmente el libro de Mormón como algo precioso, como algo que nos podría cambiar la vida, como algo que de hecho nos cambia la vida. ¿Qué sería de nuestra creencia sin el libro de Mormón? No seríamos ni siquiera santos de los últimos días. No seríamos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días si no tuviéramos ese testamento de Jesucristo escrito por profetas del Señor y traducido por un profeta del Señor. Solo quería añadir a eso como apreciaremos, será precioso para nosotros o lo desecharemos y lo daremos a la venta. Y creo que con eso se resume tu historia, ¿no? Y creo que los cielos se entristecen cuando simplemente nuestros libros de Mormón están en una vitrina o en una mesa de noche, pero no en nuestros corazones. Y creo que se alegran, O en un dispositivo como una aplicación más, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, es todo lo contrario cuando tomamos estas palabras como lo que dice Mormón, ¿no? Las apreciamos y definitivamente debe haber fiesta en el cielo cuando alguien reconoce el valor de este libro. Bueno, continuemos, y queridos hermanos, ustedes dejen sus sentimientos. ¿Cuál es su sentimiento acerca del libro de Mormón? ¿Qué sienten cuando leen este libro? ¿Qué sucede en su ser? ¿Que sienten un cambio? ¿Sienten que recorre su cuerpo y entra literalmente la palabra de nuestro Salvador Jesucristo y sus profetas a su corazón? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué sucede con ustedes cuando leen el libro de Mormón? Nos encantaría que pudieran dejar sus comentarios y, bueno, leerlos. Versículo 7. ¿Quieres leerlo? El versículo 7, vamos ahí a nuestras pantallas o a nuestros dispositivos. Oye, Liz, y si me permites, antes de leer este versículo 7, diría yo que tal vez a ustedes les pase, hermanos, no sé, yo conocí personas que me han dicho, y he conocido personas que me han dicho, una de ellas era mi madre. A menudo me tocaba explicarle las palabras de Mormón. Recuerdo, ella a menudo me decía, mijo, o mijito, o guatecito, ¿sí? ¿Por qué? Es que no entiendo esto de las palabras de Mormón, aquí me pierdo, decía ella. Y tal vez podemos hoy decir, y espero que ojalá a mi madre se le permitiera correr el velo un poquito y ver hoy este programa desde el otro lado de los espíritus, ¿cierto? Y seguramente, bueno, ella ya ha sido capacitada también, pero ¿cuántas veces hemos pasado por esto tan rápido? Y yo, Liz, y creo que a ti te está pasando lo mismo ahora, cada vez que leemos más detenidamente el libro de Mormón, aún de donde pensamos que no íbamos a sacar una enseñanza, sacamos unas enseñanzas grandes. Así que con esta premisa, yo quiero ir al versículo 7, porque el versículo 7 tiene que ver directamente con cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Y el versículo 7 dice lo siguiente. Liz, ¿quieres que yo lo lea? Sí, claro, adelante, ¿Sí? Dice, y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Y ahí otra vez vuelve el 8, es otra vez la oración a Dios, ¿no? Es concerniente a mis hermanos. Disculpa que me adelante, que ellos vuelvan una vez más al conocimiento de Dios. Sí, la redención de Cristo, para que de nuevo sean un pueblo deleitable. Liz, vámonos al versículo 7. Si quieres, hablemos un poco de este versículo 7. Sí, bueno, aquí se ve claramente que a Mormón le encantaron las palabras de Nefi. ¿Por qué? Porque Mormón aquí está diciendo algo muy similar a lo que Nefi le dijo al ángel, cuando le dijo, ¿por qué quieres? Y voy a parafrasearlo un poco, porque no recuerdo bien, pero el ángel le pregunta acerca de estas visiones, como, ¿por qué quieres saber esto? O ¿por qué lo estamos haciendo? Y él dice, yo no sé todas las cosas, pero sé que el Padre ama a sus hijos. Y aquí Mormón lo está repitiendo, y ahora bien, no sé todas las cosas,
mas el Señor sabe todas las cosas. Yo, como un ser imperfecto, terrenal, no las conozco, pero Dios, como un Dios perfecto y celestial, sí las sabe. Y de eso me fío. Y en eso confío. Me parece muy, ¿cómo lo diríamos? Un testimonio elevado, ¿no, Pa? Que quisiera yo en algún momento llegar a tener y progresar en eso y decir, listo, ¿por qué haces esto? Y que de una manera sincera mi corazón pudiera expresar, no sé todas las cosas, pero sé que el Señor sí las sabe y por eso lo hago. Que pudiéramos ir con esa determinación de cumplir las palabras del Señor, aunque yo no sepa por qué las tengo que cumplir o no lo entienda completamente. Sin embargo, mi Padre sí las sabe. Y eso ya es suficiente para yo también hacerlo. Y entonces se ve que aquí Mormón entiende una parte de esto para un sabio propósito. Hay un sabio propósito en esto. Dios lo manda, hay un sabio propósito. Y yo procedo a hacer su voluntad, dice en la última parte. Procedo conforme a su voluntad. No sé si quieres agregar algo. También No, tenemos ahí una cita. quisiera agregar muchas cosas aquí, Sí, pero adelante. estaba recordando algo que estaba hablando con una persona a la que quiero mucho esta mañana y hice ministración el día de ayer y duré como 2 horas hablando con la familia a la que fui a ministrar y pensé que iba tal vez a saludar por 5 minutos o 10 minutos. Esta persona no sabía lo que iba a suceder en la administración, pero fue a cumplir la voluntad del Señor, ¿sí? Y eso es dejarse guiar por los susurros del Espíritu, y eso es hacer la voluntad del Señor. Me encanta cómo Mormón dice aquí, de acuerdo con las impresiones del Espíritu que está en mí. ¿Puedo yo sentir esas impresiones? Es interesante, ¿no? ¿Puedo yo sentir esas impresiones o actúo por mi cuenta en todas las cosas? Porque esta es una buena pregunta. ¿Puedo yo actuar por las impresiones del Espíritu? Otra cosa, Liz, que no podemos pasar por alto para todos nosotros que somos maestros, porque la mayoría de nosotros somos maestros en la iglesia en un u otro momento o en alguna ocasión somos maestros. Qué buena intención manifiesta y qué humildad manifiesta Mormón aquí al decir, no sé todas las cosas. Los maestros no tenemos por qué saber todas las cosas. Ni siquiera los profetas del Señor las saben. Reténgase, y voy a parecer aquí lírico, reténgase nuestra lengua cuando un alumno nos pregunte algo que no sepamos y seamos valientes y capaces de decir, no lo sé, ¿sí? No hay nada, pero nada de malo, ni nada que Dios condene en un maestro que diga, no lo sé, pero el Señor sí sabe. Y de hecho los profetas nos han enseñado que cuando encontramos una cosa que no sepamos, debemos de decirle a nuestros alumnos, a nuestros interlocutores, no lo sé, pero esto sí sé, que el Señor sabe todas las cosas, ¿sí? Entonces, un ejemplo, ¿cómo sucede? ¿Qué sucederá con la persona que no se casa aquí, en la tierra, y que no se quiso casar? ¿Qué va a suceder? Y puede que yo sepa, pero si no sé, puedo contestarle, no sé, pero lo que sí sé es que Dios compensará a los justos, de acuerdo con la manera en que ellos obedezcan su palabra. Eso sí lo sé, y de eso hablo. No hablamos de las cosas que no sabemos, ¿sí? Y Mormón aquí nos dice, no lo sé, y tú mencionaste otro ejemplo. Nefi dijo cuando el Espíritu le preguntó, y le contestó, y le respondí, no lo sé. El versículo más corto del libro de Mormón. Decir no lo sé y someternos a la sabiduría del que todo lo sabe y testificar de eso es una gran cosa. Sí, y respecto a esto que estás diciendo, bueno, al iniciar esta clase, yo dije, bueno, Mormón, cuando era pequeño, resulta que vino Amarón, el del capítulo anterior, y tú me dijiste, no, ese es otro Amarón, ¿no? Y cuando empezamos estas clases del libro de Mormón, el equivocarme o el no saber algo me causaba mucha vergüenza porque, bueno, pues soy, en cierto punto, soy como la maestra, ¿no? Y se supone que debemos saber todo detalle.
Sin embargo, cuando hoy me dijiste, no, es otro Amarón, dije, qué bueno es que hoy tengo a alguien que conoce más que yo y eso me permite poder aprender. Y ya no me dio pena, sino que dije, interesante. Y con esto quiero decir, todo lo que hablamos aquí es basado en la doctrina. Sin embargo, bueno, a mí se me escapan muchísimas cosas, No, ¿sí? Y por eso es que me encanta poder hacerlo en vivo, porque los hermanos nos están ayudando todo el tiempo y precisamente por eso empecé a hacer las clases del libro de Mormón, porque la primera que necesita aprender más de este libro soy yo. Yo de verdad, hermanos, les digo, estos versículos los había leído siempre, pero entendido o querer aprender algo de ellos, no, nunca. Cada vez que voy con ustedes voy descubriendo y creo que eso es importante, como tú lo dices, cuando uno es maestro. Permitir que el alumno también le enseñe a uno, que el Espíritu le enseñe a uno, que Dios le enseñe a uno, porque si no nos volvemos orgullosos y entonces vamos a nuestro propio parecer y vamos haciendo un poco de superchería sacerdotal. Esta es mi doctrina y no la doctrina del Señor. No, vamos eh, ¿cómo decirlo? Vamos conectados con lo que el Señor quiere que nosotros mencionemos. Entonces, bueno, solo quiero mencionar de este versículo 7, él dice, con las impresiones del Espíritu, y esto solo me hace ver, Mormón era un muy buen hombre, porque gracias a las impresiones del Espíritu, él escribió estas palabras. Hoy en día, ser escritor, bueno, es muy normal, ¿no? Todo el mundo escribe, bueno, no todo el mundo, pero tenemos muchos escritores y pues podemos escoger del tema que más nos guste, ¿no? Pero también me imagino una persona, bueno, sucedió esto, voy a escribirlo. No, dame un momento que es que Dios me acaba de hablar, seguramente también puede que sea un poco raro, ¿no? Pero Mormón, Lucas, Juan, Mateo, escucharon las impresiones del Espíritu, porque estaban cerca del Señor, porque guardaban los mandamientos, y el Espíritu les hablaba y les indicaba que ellos debían escribir cosas para un sabio propósito. Tal vez no lo entendían todo, pero sabían que Dios sí lo entendía todo. Y así es como ocurre, Si estamos más cerca del Señor, más escuchamos su Espíritu, más escuchamos la voz de su Espíritu y más podremos cumplir con su voluntad. Ahora, Liz, esto de un sabio propósito debemos aplicarlo a nosotros, porque dice las Escrituras, y les hablé de las palabras de Isaías porque apliqué, ¿no? O tomé todas las Escrituras para nuestro propio provecho de instrucción. Y nosotros tenemos que entender una cosa. Hay muchas cosas que haremos en esta vida que no sabemos por qué las hacemos. A veces, Liz, te va a parecer todo un martirio ir a una reunión dominical. Y dirás, ¿pero por qué tengo que estar aquí? Pero el Señor tiene un sabio propósito con eso. Y tal vez cuando tengas 60, 70, 80 años y veas a tus nietos o a tus hijos crecer y dirás, ahora entiendo el propósito del Señor, de lo que antes no entendí. ¿Sí? A veces queremos saber todas las cosas y, bueno, se terminarán los tiempos y no acabaremos. Se terminará esta vida y no acabaremos de entender, ni comprender, ni saber todas las cosas. Pero el Señor sí tiene un sabio propósito. Si yo me dejo guiar por el Señor, yo voy a encontrar cuál es el sabio propósito que el Señor tenía para mi vida. Yo les invito, mis amados hermanos, hermanas y jóvenes, a que obedezcan al Señor. A veces habrá cosas que ustedes dirán, pero ¿por qué el Señor me pide esto? ¿Por qué me pide que haga esto ahora? Y es para un sabio propósito. Y si lo hacen, lo van a descubrir más adelante. Seguramente hoy Mormón, bueno, desde José Smith y las 116 planchas, Mormón, seguramente allá arriba, al lado de los otros profetas, dijo, ese era el propósito. Sí, es posible, eso, solo lo estoy diciendo como una imaginación chistosa de mi parte. Pero muchas veces a nosotros nos pasa, ahora comprendo, ¿sí? Luis Calkin, nuestro amigo, me contaba que una vez el hijo de él se sentó al lado de un profeta del Señor en el templo, pero él no se había dado cuenta, ¿sí? Y él se sentó y cuando miró hacia el lado y vio, creo que fue el presidente Kimball, que lo vio al lado y, el presidente Kimball a mi lado, en la sesión del templo. Y bueno, ya se quedó ahí viendo la sesión.
cuando lo escuchó murmurar algo en medio de la sesión del templo, Liz, que este profeta dijo, ah, ahora entiendo, dijo un profeta del Señor. Y hay personas que dicen, yo voy al templo y ya fui una vez, ya eso ya no necesito ir más. ¿Cómo vas a comprender? Un profeta del Señor y hasta ahora entendió. El Señor tiene un sabio propósito. Si nos dejamos llevar por Él y hacer su voluntad, conforme a su voluntad, vamos a descubrir esos sabios propósitos. Yo sé, Liz, que hoy nos hemos extendido, pero todas las veces nos extendemos en esta lectura y no alcanzamos a leer todo. Tú eres la que diriges, tú dirás hasta cuándo vamos. Sí, bueno, creo que, bueno, dijimos que íbamos hasta el 11, vamos en el 7, pero hay algo que me gustaría añadir, esta era una cita que teníamos acá, que era el elder Robert D. Hales, ¿no? Y él decía, el Señor habla a través de las Escrituras. Nosotros no podemos empezar a entender, ni a saber, ni a querer hacer la voluntad del Señor, si no conocemos al Señor. Yo no puedo saber lo que está pensando mi papá o lo que él desearía de mí si yo no lo conozco. Cuando yo paso al lado de un extraño, no conozco nada de él, no sé qué está pensando, no sé cómo es su vida, no sé cómo actúa, no sé cómo habla, porque no lo conozco. Y él no espera nada de mí, ni yo de él, porque no nos conocemos. La diferencia aquí es que el Señor nos conoce perfectamente, porque nos creó y porque nos estudia todos los días. Nosotros le estudiamos a Él por medio de sus palabras. El Señor habla a través de las Escrituras. Pero si yo no estudio las palabras de Él, lo que Él tiene para decirme, va a ser muy difícil que yo encuentre en mi vida personal cuál es la voluntad del Señor. Y que esa voluntad me llevará a mejores lugares en mi vida. No solo por hacer la voluntad de Dios, sino porque la voluntad de Dios es yo progresar temporal, física, espiritual, mentalmente. Eso es lo que provoca seguir al Señor. Pero no puedo hacerlo si no estudio sus escrituras, que es el medio por el cual Él habla conmigo. Solo quería dejarlo ahí se los dejamos en pantalla. Si ustedes quieren tomarle un screenshot o parar el video, pueden leerlo y nosotros continuaremos. Si quieres leamos así, de una sola, 9, 10 y 11, para Listo. que dejemos y sellemos esta lectura con esos 3 versículos. Así como los libros sellados, ¿no? Sellemos esta lectura. Sellemos esta lectura. Dice, Adelante, Pa. versículo 9, ¿sí? 8, creo que 8. no hemos leído el 8. Sí, yo ya lo había leído, Okay, sí, pero si quieres volvemos a leerlo porque es hermoso. Y mi oración a Dios es concerniente a mis hermanos, que ellos vuelvan una vez más al conocimiento de Dios, sí, la redención de Cristo, para que de nuevo sean un pueblo deleitable. Y ahora yo, Mormón, procedo a concluir mis anales, los cuales tomo de las planchas de Nefi, y lo hago según el saber y el entendimiento que Dios me ha dado. Qué humildad. Por lo que aconteció que después que Amalequí hubo entregado estas planchas en manos del rey Benjamín, este las tomó y las puso con las otras planchas que contenían los anales de los que los reyes habían transmitido de generación en generación hasta los días del rey Benjamín. Y fueron transmitidas de generación en generación desde el rey Benjamín hasta que han llegado a mis manos. Ya nos está contando todo el futuro, ¿no? Sí. Y yo, Mormón, ruego a Dios que sean preservadas desde hoy en adelante. Y sé que serán preservadas, porque sobre ellas están escritas grandes cosas, con las cuales mi pueblo y sus hermanos serán juzgados en el grande y postrer día, según la palabra de Dios que está escrita. El libro de Mormón ayudará a nuestro juicio, ¿no? Sí, eso es algo interesante. Es que todavía hay mucho que tratar, pero me gustaría hacer un resumen de cosas que aprendemos de Palabras de Mormón. En este capítulo hemos aprendido, hasta el versículo 11, esto es lo que hemos aprendido. Cumplir con la voluntad del Señor, escuchar su espíritu, humildad, orar a Él. Hemos aprendido de una fe inquebrantable. Hemos aprendido acerca de pensar en los demás, amar a nuestro prójimo. Y hay
una última que me gustaría dejar que no es tan visible y es el perdón. Mosía en estos versículos nos dejó un versículo de perdón, donde Él perdona y ama a esas personas. Ustedes lo pueden encontrar, tal vez ahí si lo estudian más, creo que esa es la tarea, encontrar el libro, el versículo donde Moroni eleva su voz a Dios y perdona a sus enemigos y hace otro tipo de acciones ahí. Pero eso es lo que yo podría decir, que he aprendido de este libro. Creo que podría decir más cosas, pero me gustaría que tú pudieras decir en estos cortos versículos, 11 versículos, cuáles son algunas de las enseñanzas que Mormón deja. Continúo con la enseñanza que tú nos diste. Mormón ora por varias cosas, por su hijo, por su pueblo, ¿sí? Y porque estas cosas sean preservadas. Por su pueblo en la antigüedad, pero también por nosotros como pueblo. No, literalmente es como si a Mormón se le permitiera vernos a todos, ¿sí? Y entonces ruega porque estas cosas sean preciosas para nosotros. Me encanta eso. Y me encanta saber que el libro de Mormón juzgará a los pueblos. Y entonces digo, qué privilegiados soy, qué privilegiados somos de tener el libro de Mormón. Somos privilegiados. Y ese privilegio también trae una gran responsabilidad sobre nosotros, darlo a conocer a muchas personas. Así que creo que ahí hay digámoslo así, unos mandatos, unas comisiones que tenemos que hacer, que tenemos que lograr, ¿sí? Ser un testigo de Cristo en todo tiempo y dar a conocer estas cosas al mundo. Porque podría ser que alguien llegara al juicio y dijera, nadie me habló de esto. Pero luego no conocías a Liz Posada, luego no conocías a Jimena, no conocías a Carlos, no conocías a Julio. Sí, yo lo conocí y ellos no te hablaron porque ellos sabían de estas cosas. ¿Podría ser eso aplicable a nosotros? Sería muy triste que así pasara. Que el Señor nos bendiga, Liz, para que podamos hablar de estas cosas. Y ahora nos preparamos para entrar a Mosía, ¿no? A ese libro maravilloso de Mosía y después a Alma y después a Lamar y bueno, así terminar el libro de Mormón. No sé cuándo lo vamos a terminar, pero sí que estamos aprendiendo en las lecturas que estamos compartiendo todos aquí en este programa. Así es, y con esas palabras que dijiste, creo que también se puede aplicar a nosotros, ¿no? Cuando el Señor tal vez nos ponga enfrente de Él y tengamos que dar tal vez un informe, ¿no? No podremos decir que no sabíamos que Él requería ciertas cosas de nosotros, porque sus palabras están en este libro, porque su voluntad está en estos escritos, está en estos versículos. Y es nuestro deber y responsabilidad estudiarlos a profundidad para poder encontrar qué es lo que Dios desea de nosotros, cómo es que Él nos guiará en un camino de progreso en esta vida. Así que, bueno, eso creo que es con lo que podremos terminar el día de hoy. Queridos hermanos, todavía quedan algunos versículos, así que se los dejamos como tarea para que ustedes puedan terminar de leer Palabras de Mormón y podamos empezar el libro de Mosía. Para el libro de Mosía tenemos, la próxima clase vamos a tener un invitado especial, invitado, invitada, no lo sé. Ahí se los dejamos a la expectativa, pero va a ser muy, muy, muy especial y creo que ya desde hace algunas semanas se está preparando para esa clase, dejando ahí su, ¿cómo lo diríamos? Su entrenamiento. Su sudor. Sí, para poder traernos una muy bonita clase, así que aquí nos veremos el próximo jueves. Los amamos mucho, queridos hermanos y hermanas, gracias por haber leído las escrituras hoy con nosotros, síganlo haciendo individual y familiarmente, aprendiendo. Me gusta una frase que colocamos hace un tiempo en Central de Jóvenes de no es cuántos versículos leo, sino cuántos versículos vivo. Eso es realmente lo que al Señor le importa. Entonces, hoy creo que hemos podido aprender bastante de eso. Los amamos muchísimo. Nos vemos mañana en el club de lectura, que vamos a tener un club de lectura espectacular. Se llama He utilizado todas mis fuerzas. Estos títulos siempre me gustan porque dejan mucho a la expectativa de qué hablaremos mañana en el club de lectura. Así que ahí los esperamos para que ustedes también se enteren de qué sucederá mañana.
Ven Sígueme Express, Ven Sígueme con Walter Posada, esta lectura que siempre queda aquí en el canal y todos los contenidos que tenemos para ustedes. Los amamos mucho y la charla dominical el domingo. Los amamos mucho y nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 7 p.m. hora Colombia. Nos vemos la próxima y recuerden, deleitarse y escudriñar las escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo, que está ahí con mi papi, no es imposible. Nos vemos la próxima. Bye. Los amamos. Chao, chao.